Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 3736-2015, formado por amparo en única instancia, promovido por Adolfo López Álvarez, representante común contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. La Secretaría General Adjunta hará la relación del acto reclamado y de la petición de fondo formulada por el postulante y efectuará las advertencias correspondientes para el debido desarrollo de la presente audiencia. En el presente caso, se señala como acto reclamado la sentencia de 8 de julio del 2015 dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, por medio de la cual dicha autoridad desestimó el recurso de casación presentado por los amparistas contra el fallo emitido el 17 de julio del 2014 por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén, que revocó la sentencia que conocía en apelación y en consecuencia se declaró sin lugar el juicio ordinario de nulidad por simulación absoluta de una aparente Asamblea General de Asociados y una aparente sesión de Junta Directiva, ambas de la Cooperativa Agropecuaria Manos Unidas Responsabilidad Limitada. En su petición de fondo, los postulantes solicitan que se les otorgue el amparo solicitado y, en consecuencia, se deje en suspenso la resolución de 8 de julio del 2015 dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, dentro del recurso de casación aludido con anterioridad. Para los efectos positivos del amparo, se conmine a la autoridad denunciada para que dentro del plazo perentorio que le fije el Tribunal de Amparo dicte una nueva sentencia que, en aplicación de las normas constitucionales y legales pertinentes, restituya a los amparistas en sus derechos a la administración de cumplida justicia, a la seguridad jurídica y al derecho de defensa que le fueron conculcados por el acto reclamado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello cuente con autorización del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y de la vista pública, señor Adolfo López Álvarez, representante común, quien actúa con el auxilio del abogado Edgar Antonio Godoy Arévalo, quienes compartirán el uso de la palabra. Sí, buenos días a todos, señores magistrados aquí de la Corte. Mi nombre es Adolfo López Álvarez. Vengo en representación de los 54 socios asociados de la Cooperativa Manos Unidas, Responsabilidad Limitada, y me acompañan los 15 socios también asociados de la misma cooperativa, y le dejo el uso de la palabra al señor licenciado Edgar Godoy. Buenos días, señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Hemos interpuesto el amparo en única instancia porque consideramos que la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia dejó de tomar en cuenta varios de los argumentos que expusimos a través del recurso. Pero antes de referirme directamente a esa que consideramos violación a los derechos que acaban de ser leídos por la secretaria del tribunal, quisiera referirme brevemente a el origen del problema, porque considero que conocer el contexto ayudará también a tener los elementos que permitan verificar
el error de la sentencia de casación. El problema se origina en que originalmente en 1966, o sea, hace 50 años, se fundó la cooperativa agropecuaria Manos Unidas, responsabilidad limitada, en Sayacché, a orillas de una laguna que se surte con las aguas del río Pasión. Y los fundadores, con mucha ilusión, elaboraron sus estatutos, los sometieron a la aprobación del Estado, y en el tiempo en que ellos la fundaron era el Ministerio de Agricultura el que aprobaba y concedía la personalidad jurídica. Sabemos que el derecho ha evolucionado y actualmente no se otorga la personalidad jurídica, sino se reconoce, porque la libertad de asociación está reconocida como un derecho humano. Los fundadores, lógicamente, al ser aprobados sus estatutos, empezaron a trabajar, y a esta fecha llevan ya 2 o 3 incluso generaciones con los hijos y nietos de los primeros que fundaron la cooperativa, y lógicamente pues se han desarrollado grandemente y han podido darle a sus descendientes una educación mejor, unas mejores condiciones de vida, y han formado una comunidad que tiene su propio centro cívico, etcétera, en una parte de un terreno que el gobierno de Guatemala le dio a la cooperativa en venta, y ya se terminó de pagar también hace muchos años. El trabajo de la cooperativa ha sido ininterrumpido durante estos 50 años y se han ido incorporando nuevos asociados, de manera que a esta fecha son 71 asociados. Hubo una sorpresa hace unos 5 años aproximadamente, que un grupito de los asociados propuso en la asamblea de la cooperativa parcelar el terreno que habían recibido del gobierno y distribuirse las parcelas entre los asociados. Se sometió esa moción al pleno de la asamblea y fue descartada, fue rechazada, porque se suponía y se preveía que algunos de estos que proponían esa división de la propiedad iban a vender sus parcelas, porque en esos lugares se ha ido expandiendo la siembra de palma africana, y aunque eso pues no consta en el proceso, es una voz común, es, como se dice corrientemente, un secreto a voces, y incluso ha habido cooperativas, otras, que han incurrido en esa propuesta, podríamos decir, y al final han desaparecido. Se han disuelto cooperativas precisamente por esa como intromisión externa. La sorpresa mayor fue que este grupo que proponía eso, a espaldas de los demás, eran 17, son 17 los que conforman ese grupo
rebelde, podríamos decir. A espaldas de los demás asociados de la cooperativa y buscando otras 3 personas de fuera de la cooperativa, formaron un grupo de 20, aprovechando un acuerdo del INGECOP que estableció que cuando una cooperativa hubiera caído en inactividad, se podría reactivar con la solicitud de 20 de los cooperativistas antiguos o que hubieran sido cooperativistas o miembros de la cooperativa cuando la cooperativa cayó supuestamente en inactividad. Entonces este grupo de 17 asociados más 3 extraños o de fuera formaron una especie de asamblea a la que le llamaron asamblea de reactivación y presentaron ante el INACOP la solicitud de que esta cooperativa fuera reactivada. A esto contribuyó que, solo para completar el contexto también, aunque son cosas que no aparecen directamente en el expediente, el INGECOP había dejado de supervisar a las cooperativas durante varios años y eso hizo que la cooperativa agropecuaria Manos Unidas incurriera en no presentar ante el INACOP la directiva que cada año elegían y que también dejara de presentar su informe anual de actividades o memoria de labores. Perdón. Ante esa sorpresa de que este grupo de 17 más 3 hubieran formado esa asamblea y se hubieran presentado ante el INACOP, se actuó ante el INACOP presentando una solicitud de que no fuera aceptada esa directiva que habían elegido los 20. Pero en el INACOP, después de hacer los trámites necesarios, dijeron que ese asunto era interno de la cooperativa y que esa diferencia o esa disputa entre los 17 rebeldes y los otros 54, que son los que amparistas, se tenía que resolver en los tribunales. Ante eso, pues planteamos el juicio ordinario de nulidad, a la que también se hacía referencia al principio de esta audiencia. El juez de primera instancia, después de recabar todas las pruebas que se le aportaron, estableció que la cooperativa no estaba inactiva, sino todo lo contrario. Incluso de los 17 rebeldes, si me permiten llamarles así, habían estado recibiendo parte de los excedentes que las cooperativas en general entregan a sus asociados al final de cada año de actividades, después de hacer el balance y los estados financieros. Incluso después de haber celebrado esa asamblea de los 20, algunos de ellos siguieron recibiendo su parte del excedente. O sea que el juez de primera instancia estableció, incluso con el reconocimiento judicial en el lugar donde funciona la cooperativa, que ésta no estaba inactiva y que su actividad ha sido ininterrumpida durante los 50 años que lleva de existencia. Y por lo tanto, declaró con lugar la demanda. Sin embargo, el grupo de los demandados apeló y la sala
revocó la sentencia del juzgado bajo el argumento de que el asunto no era materia de competencia de un órgano jurisdiccional, sino de la administración pública, o sea, del INACOP. Y que en el presente caso no tenía los 20 por qué haber cumplido las normas de los estatutos de la cooperativa, porque se habían acogido al acuerdo INACOP-INGECOP al que hacía referencia hace unos minutos, acuerdo 1-2002, que ese sí se encuentra entre los autos, y se puede ver que ahí no hay una definición de qué se considera inactividad de una cooperativa. Sin embargo, la sala adujo que eso no era competencia de los tribunales resolverlo. Como es conocido, pues parte de la historia del proceso, interpusimos el recurso de casación, haciendo énfasis en el motivo de fondo que se denomina violación de ley. ¿Por qué violación de ley? Porque, de acuerdo al artículo 19 del Código Civil, las cooperativas se rigen por sus estatutos, y eso significa que las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, de una cooperativa tienen que llenar para su validez los requisitos o el procedimiento establecido en los estatutos. Y esa asamblea que hicieron los 17 miembros de la cooperativa a espaldas de los demás, y llamando a otros 3 de fuera de la cooperativa, no llena los requisitos de los estatutos. Entonces, como los estatutos son la ley interna que rige a una entidad civil, como en este caso la cooperativa agropecuaria Manos Unidas, el motivo que podíamos invocar ante la Corte Suprema, lógicamente, era la violación de ley, porque es una ley interna y es que se fundamenta en una ley general, que es el artículo 19 del Código Civil. Si me permite, señoría. Dice el artículo 19, las personas jurídicas a que se refiere el inciso 4 del artículo 15 quedan sujetas a lo convenido en la escritura constitutiva o en sus estatutos debidamente aprobados por la autoridad que corresponde. Como remite al artículo 15, inciso 4, ese únicamente menciona cuáles son las personas jurídicas, a qué entidades se les reconoce esa calidad. Y el inciso 4 dice las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. La cooperativa, aunque no está mencionada con esa palabra, entra en esa categoría. Le informo que tiene 1 minuto para concluir. Muchas gracias. La Corte Suprema, en su fallo, indica que no hacemos una explicación en el recurso de casación de por qué consideramos que ha sido violada la ley
que nosotros indicamos como infringida, y eso es lo que nos permitimos en esta ocasión pedir a la Honorable Corte de Constitucionalidad que se sirva examinar que en el recurso de casación sí se hace expresamente una directa referencia a estos artículos que han sido violados a nuestro criterio, y que la consecuencia de esa violación es haber rechazado el recurso de casación, dándole la razón a la sala. Solo para finalizar, pues quisiera nada más hacer referencia también a que pues de nada hubiera servido a los que fundaron esta cooperativa hace 50 años todo el esfuerzo que han puesto durante tanto tiempo sacando adelante a sus familias, y de nada hubiera servido pues todo lo que se ha creado alrededor de esa cooperativa. Y si un grupito rebelde puede en cualquier momento, sirviéndose anómalamente de un acuerdo gubernativo de una entidad autónoma como es el INACOP y el INGECOP, apropiarse, usurpando los derechos de los demás miembros de la cooperativa y dejarlos a ellos posiblemente sin recursos para seguir adelante con la cooperativa, que es el esfuerzo de todos y por el bien común. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia. Disculpe, le corresponde al Ministerio Público, perdone. Buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Al analizar el contenido de las constancias procesales que subyacen a la presente acción de amparo, esta Fiscalía considera que la autoridad impugnada, al emitir la resolución señalada como agraviante, actuó en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley y haciendo correcta aplicación de los preceptos constitucionales, al haber rechazado la casación interpuesta, ya que previamente realizó el estudio y análisis del caso, habiendo determinado que en el planteamiento del recurso referido no se había desarrollado la tesis respectiva por medio de la cual se indicara en qué consistían las infracciones que se habían cometido en las supuestas normas legales que habían sido infringidas por la sala impugnada. Por otro lado, tampoco indicó en qué forma incidía la aplicación de estas en el fallo recurrido, lo cual no permitió al Tribunal de Casación hacer la confrontación respectiva, ya que a esta autoridad le estaba vedado corregir las falancias que cometen los casacionistas al plantear el recurso relacionado. Por otro lado, la actuación de la autoridad impugnada no se denota las violaciones denunciadas por el amparista en la calidad con la que actúa en el memorial de interposición de amparo, en virtud de que las mismas fueron evidentemente emitidas en el ámbito de sus atribuciones. Por lo que el hecho que lo resuelto no sea conforme a las pretensiones del amparista no implica vulneración alguna a sus derechos o garantías constitucionales. Por otro lado, no está permitido a este tribunal revisar la resolución emitida por el tribunal impugnado, en virtud de que sería convertir el fallo en una tercera instancia revisora, lo cual no es permisible de conformidad con el artículo 211 constitucional. Por otro lado, esta honorable Corte ya ha emitido pronunciamiento al respecto en reiterados fallos, entre ellos la sentencia de fecha 3181 del año 2011, de fecha 29 de febrero del año 2012, a la cual solicito con la venia del señor presidente dar lectura a la parte conducente. Proceda, por favor. Gracias. Esta dice así: es legalmente viable desestimar en sentencia un recurso de casación después de que el Tribunal de Casación ha realizado el análisis correspondiente del caso.
de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, la desestimación de una casación procederá cuando el tribunal estime que el fondo o la forma de la resolución recurrida no está conforme a derecho. Asimismo, la ley del organismo judicial incluye como sentencias ejecutoriadas las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuera desestimado o declarado improcedente, de lo que se concluye que el Tribunal de Casación tiene facultades para desestimar una casación por no hallarla en sentencia arreglada la ley. Lo mismo ocurre en el proceso de amparo, en que según la jurisprudencia vigente se puede resolver su desestimación en sentencia por las mismas razones. Por lo que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales del amparista que amerite ser conocido por esta vía. Y en virtud de lo cual, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se deniegue la protección constitucional de amparo solicitada y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Se concluye la presente audiencia.